Normalmente cuando las personas piensan en guerra, la suponen como uno de los hechos más inhumanos que pueden existir, el hecho de que cientos, miles y hasta millones de humanos se quiten la vida unos a otros, matando a hombres que ni siquiera conocen y con los que jamás han tenido contacto alguno, viendo como la vida de otro ser vivo, que pudo haber sido un padre, un hermano, un hijo, o un esposo se desvanece frente a sus ojos a causa suya, en viejos tiempos de manera lenta y dolorosa, hoy en día quizás de manera más efímera, con tan solo jalar un gatillo, o incluso con presionar un botón. Pero la verdad es que la guerra es una de las cosas más humanas que existen, y con humano no nos referimos a algo correcto o bueno, sino a algo que ha estado intrínseco en el hombre, desde que la especie humana comenzó a caminar erguida, algo que está en su naturaleza, y que muy probablemente lo estará mientras el humano sea denominado humano. Durante los periodos de guerra se ve lo peor de cada nación, lo peor de cada hombre. Pero en esta ocasión nos centraremos en algo menos común, algo que queda casi relegado al olvido, que solo muy pocos le prestan atención, y eso es, las emociones y sentimientos que pueden nacer y despertar en los momentos más oscuros de la humanidad. Permíteme presentarte algunas de las marchas más emotivas y que marcaron a sus respectivas culturas durante la guerra. Canciones que representaban un sentir, y sobre todo el aprecio de un ser amado que se queda esperando en casa el regreso de un combatiente del campo de batalla. Aunque conocida como himno de las provincias del sur de los Estados Unidos durante la Guerra de Secesión, Dixieland no fue una canción popular en su creación, pero no tardó mucho en convertirse en un cántico muy popular por las tropas sureñas durante sus marchas. Fue escrita por Daniel Decatur en Met en la ciudad de Nueva York. Cuando la popularidad de esta canción se encendió, aparecieron nuevas versiones que vinculaban más explícitamente la canción a los eventos de la guerra civil. Incluso el mismo Abraham Lincoln amaba la canción desde que la escuchó por primera vez en un espectáculo en Chicago en 1860. Hoy en día, debido a la época en que fue escrita, evoca a una faceta que los Estados Unidos desean desaparecer ante el mundo, y por lo tanto se le considera con tintes racistas y ofensiva. Esto desemboca en que no tenga una gran difusión ni popularidad como la tuvo en décadas pasadas. Los detractores de esta canción afirman que cantarla demuestra una simpatía por la esclavitud y la opresión racial en el sur de Estados Unidos. Por el contrario, de la gente que apoya su difusión, lo ven como un aspecto legítimo de la cultura y el patrimonio sureño estadounidense, y la lucha por los derechos de los estados del sur y la libertad que deseaban de Estados Unidos. I wish I was in the land of cotton, old time there I'm not forgotten. Look away, look away, look away, Dixieland. In Dixie's land where I was born in early on one frosty morning. Look away, look away, look away, Dixieland. And I wish I was in Dixie, hooray, hooray. In Dixie's land I'll take my stand to live and die in Dixie, away, away. Away down south to Dixie, away, away, away down south to Dixie. Para Japón el honor siempre ha sido de forma literal, una cuestión de vida o muerte. Esto es posible verlo desde la antigüedad con los samuráis en la ceremonia de restauración del honor denominada Harakiri, y hasta hoy en día con los múltiples suicidios de estudiantes que no han podido alcanzar sus objetivos académicos o en la vida misma. Durante la Segunda Guerra Mundial, no fue la excepción. Japón usó un recurso que ningún otro país hasta la fecha ha usado, los denominados ataques kamikazes, los cuales consistían en hacer ataques suicidas con aviones a embarcaciones enemigas. Los soldados de la unidad de aviones kamikazes se llamaron a sí mismos Douki no Sakura, que interpretado al español sería cerezos en flor del mismo periodo, haciendo una analogía entre una cereza que cae del árbol y ellos al momento de descender a los brazos de la muerte para defender a sus seres queridos. Douki no Sakura,
Odouki no Sakura, es un poema que cuenta la historia de los cadetes de la misma clase en la academia militar. Comparten un destino común, en paz y en guerra, y como las flores de cerezo del mismo árbol caen en la misma primavera en la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en la canción de despedida de los kamikazes. Actualmente esta canción está descontinuada debido a que la unidad kamikaze después de la Segunda Guerra Mundial jamás se volvió a usar. ...1910, año en que la Revolución Mexicana estalla, considerado uno de los eventos más importantes de la historia de México, para bien o para mal, marcaría el rumbo del México moderno y de lo que hoy es en la actualidad. Durante esta época, las batallas se convirtieron muy sangrientas y feroces debido a la tecnología e industria armamentista que se comenzaba a dar alrededor del mundo. Los hombres que estuvieran aptos para pelear en ambos bandos escaseaban y por lo tanto se comenzó el reclutamiento de niños y mujeres, dando así inicio a una de las canciones más populares de México. A las mujeres que participaron en dicho conflicto se les conoció como Adelitas, en actividades como en los contingentes militares de grupos revolucionarios como soldados, cocineras, enfermeras o ayudantes. Aunque es un nombre propio Adela, y Adelita el diminutivo en forma de cariño, el sentido de la palabra Adelita o las Adelitas abarca a todas aquellas mujeres que acompañaron a sus hombres en las batallas de la Revolución. Las Adelitas se convirtieron en un símbolo de la fortaleza de las mexicanas, de su valentía y orgullo, que no median el peligro con tal de cuidar a sus hombres e hijos. Durante esta época, e inspirada en estas mujeres, se dio la creación de la canción Adelita, el cual es el corrido más famoso de México y que año con año se canta y se baila durante los festivales de las escuelas. Literalmente se puede decir que es una obligación en las escuelas mexicanas aprenderla por los alumnos para los festejos. Algunas personas afirman que esta canción está inspirada en una mujer en específico, Adela Velarde Pérez, la más destacada de todas las Adelitas. En lo alto de una abrupta serranía, acampado se encontraba un regimiento y una moza que valiente lo seguía, locamente enamorada del sargento. Popular entre la tropa era Adelita, la mujer que el sargento idolatraba, porque además de ser valiente era bonita, que hasta el mismo coronel la respetaba. Y se oía que decía aquel que tanto la quería, que si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar, si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar. Una noche en que la escolta regresaba, conduciendo entre sus filas al sargento, y la voz de una mujer que sollozaba.
La Segunda Guerra Mundial ha sido la guerra más sanguinaria hasta hoy en día, misma razón por la cual inspiró muchas obras de diferentes tipos, y una de ellas es la canción aquí presente, Erika, escrita en algún momento en la década de 1930 por Ernst Miel, quien se convirtió en un propagandista musical para el régimen nazi después de su ascenso en 1933. La canción por sí sola era muy popular en la Wehrmacht, el ejército regular de Alemania que no estaba relacionado con los nazis, y Waffen-SS, ejército que sí estaba directamente afiliado al partido nazi, durante las marchas y en momentos de convivencia entre soldados. La canción en sus orígenes no fue intencionalmente creada para ser parte de la propaganda nazi. Debido a la popularidad antes mencionada, hoy en día es difícil no encontrar obras literarias y fílmicas y demás medios de difusión, que la relacionen directamente con la Alemania nazi, y de manera muy similar con la canción Dixieland, en ocasiones se le considera ofensiva o no apta para todo público a pesar de que su letra no tenga ninguna relación con el partido nazi. Pero afortunadamente no está prohibida totalmente y es posible darla a conocer a más personas. Con su letra conmovedora y alegre tonada nos narra la historia de un soldado ansiando ver una vez más a su amada y comparándole con las bellas flores. De Alemania pero unos años en el futuro, también nos llega la canción llamada Mónica, también conocida como Nuestra ciudad se despierta temprano en la mañana, es una canción del ejército de Alemania Oriental, la parte de Alemania que se unió a la Unión Soviética, una canción muy similar a su contraparte anterior, la canción Erika. De esta canción no hay mucha información, de hecho no fue cantada como tal en ningún conflicto bélico, o por lo menos no hay registro de ello, era más bien una canción de marcha durante ejercicios militares. Esta canción se le incluye en el listado debido al contenido de su letra, y el ritmo que tiene, la hacen digna de sustituir a Erika. Unser Panzer singt Konrad sein Lied. Aus dem Fenster da winken die Mädchen, ihren Fuß, der mit uns weiterzieht. Ja, übers Jahr, da bin ich wieder da, bitte wart auf mich, deine Monika, dann wirst du für dich die Höchste sein. Monika, dann bist du mein. Befehl, Panzermarsch ist gegeben, und da gibt es für uns kein Vielleicht. Unsere Waffen behüten das Leben, jedes Ziel wird von uns schnell erreicht. Ja, übers Jahr, da bin ich wieder da, bitte wart auf mich, deine Monika, dann wirst du für mich die Schönste sein. Monika, dann bist du
1938. Tiempos oscuros se acercaban a Europa, los eventos que servirían de antesala para la Segunda Guerra Mundial detonaban. La Unión Soviética entra en conflicto con Finlandia como medida preventiva ante un posible ataque de la Alemania nazi, y esto da como resultado una de las escaramuzas más sanguinarias y vergonzosas en la historia rusa. La moral ante tales derrotas comienza a escasear, pero dos rusos se proponen a hacer algo al respecto. El compositor Matvey Blanter y su poeta amigo Mikhail Isakovsky escribieron la partitura y la letra para una canción, Katyusha. Esta nos narra la historia de una campesina que añora a su amado, el cual se encuentra sirviendo al frente de batalla. La canción se centra en tres factores importantes para Rusia: una mujer leal que espera por su amor, el soldado estoico y la madre patria. Con una melodía vivaz y enérgica, pero también abordando el orgullo, el amor y sobre todo dejar a un ser querido atrás. Pero no fue hasta 1941, cuando la Unión Soviética se encontraba en una situación aún peor de lo que cualquiera se hubiera podido esperar a principios de la guerra, que cobró popularidad. La Unión Soviética estaba completamente llena de mujeres desafortunadas que habían perdido a alguien en el frente de batalla. Fue entonces, en este momento crítico, cuando alumnas de una escuela industrial en Moscú cantaron la canción a los hombres que desfilaban frente a ellas. La canción conmovió profundamente a los soldados y se hizo popular en toda la URSS y Polonia, convirtiéndose en una canción de esperanza, ánimos y sobre todo fortaleza, sabiendo que hay alguien que espera tu regreso. (1943) Italia se encuentra bajo la ocupación nazi. Es una guerra civil dentro de la Segunda Guerra Mundial. Las pérdidas humanas se cuentan en cientos de miles, y dentro de todo este conflicto la resistencia necesita subir los ánimos de sus tropas durante las marchas. Es así como esta canción cobra importancia después de haber existido desde hace años atrás. Bella Ciao es directamente asociada como el himno de los revolucionarios partisanos, pero sus orígenes son mucho más distantes que la Segunda Guerra Mundial. Algunos estudios de música popular la fechan en el siglo XVI francés, o en las antiguas melodías yiddish. Una de las hipótesis que se ha acreditado durante mucho tiempo es la de un vínculo con las canciones de protesta de las mujeres de Mondimpadane, una región del norte de Italia, pero hay eruditos historiadores que afirman fue compuesta solo después de la guerra por Vasco Scansani, quien también fue autor de textos dialectales. A pesar de no tener un origen exacto, lo que sí es seguro es la belleza de su letra y lo inspiradora de la tonada.
Invita a la batalla sin importar el miedo que pueda producir el enemigo y de no poder volver al lado de tu amada. Recuerda el valor y la audacia a los combatientes. Ciao, bella ciao, bella ciao, 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 seppellerai lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fiore e la gente che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e la gente che passeranno mi diranno che el fiore, el partigiano, oh bella ciao. Dentro de momentos de obscuridad y sumo dolor como es la guerra, es cuando los humanos han demostrado su fortaleza y han llevado a nuevos límites su ingenio para la tecnología, estrategia y una menor medida pero no menos destacable, sus expresiones en el arte y como hemos visto en este video en la música. Gracias por tu atención. El Partido Comunista fundó el 5º regimiento. Venga, jaleo, jaleo, suena la ametralladora y Franco se va a paseo y Franco se va a paseo. Con Lister el campesino, con Galán y con